Pues es ahorita de todos conocidos ya la desaparición de Diego Fernández de Ceballos, y esto es una desaparición que tenemos que analizar por lo menos desde tres posibles perspectivas. La primera sería como ciudadano cualquiera, el hecho de que le pueda pasar a una persona lo que le pasó a Diego Fernández de Ceballos, esté vivo o muerto, que hasta este momento no está confirmado, es un hecho reprobable por el que todos tenemos que reclamar y contra el cual todos tenemos que estar. Es decir, no importa que sea abogado, rico o comerciante de clase media, el hecho de ser vulnerable a un secuestro y posible muerte es inaceptable. La segunda explicación, que es mucho más compleja, es la explicación que tiene una carga de propaganda. Se piensa, y no es difícil especular sobre esto, que el crimen organizado, llámese mafia, llámese narcotráfico, puede venir de muchos lados, pueden ser grupos de interés que estén ligados en corrupción y cuya información conociera bien Diego. Hay muchas razones por las cuales Diego Fernández, que era un hombre de mucha información y de muchos contactos, podría ser candidato a ser secuestrado o exterminado. El problema es saber cuáles van a ser sus implicaciones. Por un lado, su amistad con Carlos Salinas, y siendo él el eje del vínculo de negociación y de buenos acuerdos entre el PAN y el PRI. ¿Qué va a pasar con la muerte de Diego Fernández de Ceballos en esta relación que de por sí en estos momentos es muy álgida y tiende a empeorar? Si el problema viene por parte del narcotráfico, esto puede implicar una realineación en el PAN muy profunda. ¿En qué sentido? O se divide el PAN, donde tienen al PAN tradicional, que pueda tender a descalificar por completo la guerra y a separarse de los grupos del PAN alineados con el presidente, o se genera una alineación total en torno al presidente y en torno a la guerra. ¿Es posible? No lo sabemos, vamos a verlo en los próximos días, hay que esperar a ver cuáles son las reacciones de los distintos grupos de panistas. Por supuesto, todo el mundo va a condenar el evento, pero hay que ver cuáles son los forcejeos que se empiezan a dar al interior. ¿Y cuáles son los forcejeos que se van a dar además en un contexto de elecciones? Porque tenemos ahorita una elección de 14 estados fuera de Yucatán que se da mañana, donde no creo que vaya a haber un impacto importante en el electorado, pero las elecciones del 5 de julio en 14 estados de la República son muy importantes en un contexto de violencia como este. Sabemos que empieza a haber violencia, mataron a un candidato en Tamaulipas esta semana, hubo una balacera en contra del candidato a gobernador hoy en la mañana en Chihuahua. El tema de la violencia en tiempos electorales puede tener un impacto sobre los resultados, sí, sí es posible, y el tema de matar a un líder tan importante dentro del partido en el poder, ¿qué implicaciones va a tener sobre los resultados electorales, sobre el desempeño de este gobierno, sobre la lucha contra el narcotráfico y sobre todo, cómo vamos a acabar como sociedad si esto se sigue escalando? Yo creo que esa debe ser la preocupación central, porque lo único que nos queda claro es que la violencia sigue subiendo, aunque el gobierno diga que esto es lo que esperaban de la guerra contra el narcotráfico.